Consideración final. El santo viático y la extrema unción. Maestro, dice el proverbio, en caso apurado se debe juzgar la última partida. ¿Y puede haber caso más apurado que el fin de la vida y el peligro de la muerte cercana? En ese momento es cuando se debe echar la última partida y en ella jugar la última carta, que no solamente puede traer, sino que en realidad trae la buena suerte. La Iglesia, cual Madre bondadosa, ha pensado en nosotros y, en efecto, manda a todos los cristianos a jugar esta carta. Al preguntar en el Catecismo ¿cuándo debemos recibir la Sagrada Comunión?, responde: estamos obligados a comulgar una vez al año por Pascua o antes si hay peligro de muerte por viático. Esta es la carta fija, la carta maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué es la Sagrada Comunión en peligro de muerte? Es la salvación del alma. Jesucristo mismo lo ha dicho: el que come de mi carne vivirá. Verdad eterna como es, no puede engañarse ni engañarnos, y esta afirmación la ha hecho con juramento. En verdad os digo, esto es, lo juro. Nunca se jura por futiles motivos, sino por cosas de suma importancia. Así pues, al jurar Jesús, lo ha hecho para hacernos comprender que se trata de una cosa importante, que se debe tener muy en cuenta. Pobre del que descuida esta cosa importantísima, se enfrentará con la muerte sin este valioso apoyo. Este tal rechaza la salvación eterna de un alma. Discípulo, tiene usted, padre, toda la razón. Estas expresiones tan claras y tan precisas dan testimonio de la verdad y son fiel reflejo del gran celo sacerdotal. Aun así, permítame, padre, una consideración. Los moribundos, por regla general, no se dan cuenta de su gravedad. Creen que están menos mal, con la esperanza de sanar. Por esto, la mayor parte de las veces, no se preocupan de llamar al sacerdote ni de pedir los sacramentos. ¿Cuánta razón tienes? Desgraciadamente así sucede, pero en este caso son los parientes que asisten al enfermo y el mismo médico los llamados a decírselo y a prepararle lo mejor posible. Los parientes, padre, la mayoría de las veces ni piensan ni se atreven, les falta valor. Esta es la gran calamidad. Los enfermos no lo saben, los parientes no se atreven y dejan que las almas se pierdan. ¡Qué crueldad! ¡Qué traición! Dicen que aman a los suyos y hasta hacen alarde de ello, pero entretanto dejan que se condenen. ¿Podrá Dios perdonar tanto abandono? Si tuvieras en tu casa un enfermo de gravedad, desahuciado de los médicos, cuya curación te interesa mucho por el gran amor que le tienen, si te dijeran que un afamado médico está de paso por el pueblo y que es una verdadera eminencia para toda clase de enfermedades, ¿no correrías a él rogándole viniera a ver a tu enfermo para que le curara? Sin duda, padre, y a cualquier precio. Pues bien, este médico existe para todos los enfermos y para todos los moribundos, y está siempre preparado con solo pedírselo, y sin gasto alguno. Pensad en el sacerdote, llamadle, pues con la mejor voluntad acudirá a la cabecera del moribundo para confortarlo, compadecerse de su situación, perdonarle en el nombre del Señor y después administrarle el santo viático, que es la mejor prenda del paraíso. Un señor conocido mío estaba gravemente enfermo, hombre de negocios y de unos 70 años, poco cuidadoso de practicar la religión durante la vida, poco pensaba en ello en el momento de la muerte. Los parientes, poco religiosos también, preocupados de que sanara,
Ante el avance de la enfermedad, no se preocuparon en llamar al sacerdote, y no lo hubieran hecho tampoco, por temor de intranquilizar al enfermo, y llevados a respeto humano. Pero una nietecita que había hecho la primera comunión hacía unos meses, bien preparadas por las monjas y el capellán, cuando oyó a sus padres y parientes que el abuelo estaba grave, se acordó de lo que había aprendido en el catecismo, o sea, la obligación que hay de recibir la comunión por viático. Así al día siguiente fue a misa muy de mañana, habló con el sacerdote y al volver fue a saludar a su abuelito. Acercando la silla a la cama, puso las rodillas encima y dijo muy al oído del enfermo: «Abuelito, cuánto te quiero, ya lo sabes tú. Por eso he pedido por ti esta mañana cuando fui a misa. He pedido por tu salud y también he dicho al párroco que venga a verte y te traiga el santo viático». «¿Qué dices? ¿Qué dices?» «Sí, he dicho al sacerdote que traiga la Sagrada Comunión». «No, aún no es hora. Mira, vete y di al sacerdote que espere todavía, porque ahora no estoy preparado para recibirla. Ya es tarde para decírselo, llegará dentro de poco. Mira, abuelito, te dirá muchas cosas buenas y te dará a Jesucristo, que como es tan bueno te consolará». «No, no te digo, no estoy preparado». «Ya te preparará el sacerdote. Quedarás muy satisfecho, abuelito querido, y yo te daré muchos besos». En ese momento tocan a la puerta los parientes, acompañan al sacerdote, que se acerca al enfermo, le anima, le tranquiliza, le dejan a solas con él y le confiesa, y llamando a toda la familia, le administra el santo viático y la extrema unción, con gran contento de todos, especialmente del enfermo, que con lágrimas en los ojos no acababa de agradecer a la nietecita tan agradable sorpresa y tan ingenua habilidad para procurarle la salvación. Preciosa niña, verdadero ángel de salvación, aunque en este caso se trataba solamente de una indiferencia religiosa y de respetos humanos, pero ¿qué sucederá cuando es el enfermo mismo el que se opone y no quiere nada de sacerdotes ni de sacramento? Entonces tampoco se debe descuidar esta obligación ni atemorizarse, ni perder el ánimo o desesperanzarse. En casos semejantes, la mayor parte de las veces se hace por el descaro, aunque, en fin de cuentas, lo que se tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De una mala muerte, el temor de condenarse eternamente. No lo entiendo. Escucha pues, esta clase de moribundos tienen en esos momentos los remordimientos de la conciencia y el peso de una vida descuidada, viciosa y pecadora. Tiemblan ante el paso que van a dar, y más que todo les asusta el juicio inexorable en que Dios les espera. Se les caen las vendas de los ojos y ven cómo se acaba el tiempo de los misterios, apareciéndoseles por completo la triste realidad de los pecados que han cometido y repetido tantas veces. Por esto están poseídos de un miedo tremendo que los amenaza y gritan que no quieren saber nada con el sacerdote, ni de confesión ni de sacramentos, para disimular, como dicen, el miedo. Escucha qué bonito es lo que sigue. En mis frecuentes y continuas correrías apostólicas me tocó predicar la Santa Eucaristía en un pueblecito de Monferrato. Hacía de criada en la casa parroquial una mujer bastante despabilada, bajita de estatura y muy tímida. Cada vez que bajaba a la despensa para probar el vino, empezaba a cantar apenas bajaba la escalera. «Señor cura, tiene usted una criada muy alegre», dije al sacerdote. «No crea que canta de alegría,
Es el miedo el que la hace cantar. ¿Miedo de qué? Miedo de estar abajo sola, miedo a oscuras pensando en ladrones, en duendes y qué sé yo en cuántas cosas. La escena acabó con una risotada, pero la guardé, porque me dije, aquellos que dicen que no quieren al sacerdote ni los sacramentos son precisamente los que más lo necesitan, y hasta desean que vengan, pero no se atreven a más, como se dice. Quieren aparecer valientes ante la muerte y ante el más allá. No quieren ser los primeros, quieren que otros les ayuden y rompan el hielo, preparen el terreno, o sea, el camino, y les pongan en marcha. Entendido. ¿Será esto verdad? Lo pruebo. En la vida de San Juan Bosco léese el siguiente hecho, entre muchos de moribundos convertidos y de salvados por él. Al saber que se encontraba en agonía cierto hombre de vida airada y que había prohibido a su mujer y a sus familiares que pidieran un sacerdote, don Bosco, lleno de celo, fue precipitadamente a la casa y preguntando por el enfermo, dijo que necesitaba hablar con él. Pero padre, si no quiere saber nada de sacerdotes ni de sacramentos, nos tiene prohibido hablarle de esto. Le decís que es un amigo suyo que desea saludarle, nada más. La señora hizo como le mandó e introdujo a don Bosco en la habitación del enfermo. El santo entró sonriendo y mientras se acercaba a la cama le levantaba el enfermo sobre las almohadas y sacando de debajo de éstas una pistola, la señala a don Bosco y le dice: «Venga pues, pero a condición de que no me hable ni de sacramentos ni de religión». Don Bosco, sin intimidarse, se acerca, le tiende la mano, le ayuda a recostarse y acto seguido empieza a hablarle del curso de la enfermedad, de la posibilidad de sanar y de muchas otras cosas de actualidad y pasadas, con el fin de enterarse de la vida y andanzas de aquel infeliz enfermo, que responde con dificultad, con palabras encontradas y titubeando, pero después poco a poco va penetrando en su interior como si fuera un amigo entrañable. Llegó un momento en que el santo se levantó e hizo como si se fuera ya, prometiendo al paciente que volvería si quería él. El enfermo le tomó entonces la mano entre las suyas, sin soltarle, le dijo cuando le tuvo cerca: «¿Y si me confesara?». Admirablemente respondió don Bosco: «Yo creía que no necesitaba». «Pues bien». «Sí, padre, necesito mucho, pero no sé cómo hacerlo. Tengo miedo de no poder. La historia de mi vida es muy larga y demasiado enredada». «No tema, estimado amigo. Su confesión es muy fácil. Yo le digo todo y usted no tiene que hacer más que contestar sí o no a lo que yo le pregunte. Siendo así, siéntese, padre, y empecemos». Don Bosco, que era maestro muy diestro en estos asuntos, empezó a preguntarle con gran habilidad y el enfermo contestaba. Después de un cuarto de hora, dice el santo al ama de casa: «Haga preparar todo para el santo viático y la extrema unción. Volveré enseguida». «¿Cómo, padre? ¿Se ha confesado?» «Sí, prepárelo pronto, porque no hay tiempo que perder». Se fue, volvió enseguida, administró el santo viático y la extrema unción en presencia de la familia toda admirada, y poco después moría el enfermo, dejando en todos la gratísima impresión de que lo había hecho cristianamente. Ves, pues, querido discípulo, que la mayor parte de las veces se recibe bien al sacerdote como ángel de consuelo, y que el santo viático es áncora de salvación aun para los casos desesperados. Padre, he oído decir que a veces los enemigos de la religión acechan a los moribundos para que no reciban al sacerdote.
También esto ha sucedido y puede suceder, ya lo creo. Entonces se necesita mayor coraje y mayor astucia, con tal de salvar una sola alma. Un antiguo alumno de don Bosco, católico ferviente, se había hecho después protestante, inscribiéndose en la secta de los valdenses. Agravándose la enfermedad que padecía y a punto de morir, los protestantes estaban pegados a su cama para impedir se convirtiera. Lo supo don Bosco y acudió en auxilio de aquel infeliz. Llegado que hubo a la casa del enfermo, le sale al encuentro el ministro valdense, quien bruscamente se dirige a él y le pregunta: ¿A quién busca, señor cura? Deseo hablar con el enfermo. Con Pedro el Llero, mi antiguo alumno y mi gran amigo. Tiene prohibidas las visitas por prescripción del médico, menos charlas. Déjeme pasar, que no estoy para perder tiempo. Y viendo a la madre del enfermo, se acerca a saludarla preguntando por el curso de la enfermedad. El ministro valdense, enrojecido de furor, patea y amenaza, pero don Bosco, cerrando la puerta del cuarto, entra y dice: «Oh, querido Pedro, ¿cómo estás? ¿Sigues acordándote de mí? ¿Me conoces?» Sí, le conozco, don Bosco, mi querido padre. Entretanto el ministro, aguantando la bilis de que estaba hinchado, entra también y se interpone con estas palabras: «Señor cura, tenga la bondad de retirarse. El enfermo no le necesita para nada, y usted nada tiene que hacer ni decir con él. Por el contrario, tengo mucho que hacer y más que decir con este hijo mío. Pero usted, ¿quién es para mandarme con tantas ínfulas? Yo soy el ministro valdense, y le repito a usted que nada tiene que hacer con él, porque ya está inscripto en nuestra secta. Antes de que se inscribiera en vuestra secta, yo le inscribí en el catálogo de mis hijos, y quiero ayudarle a salvar su alma. Mire, señor cura, que se expone usted a cosas que después le sabrán mal. Cuando se trata de salvar un alma, nada tengo que temer. El ministro, muy agitado, le grita: «Retírese usted inmediatamente de aquí y sepa que yo soy el que mando». Don Bosco, tranquilo pero firme y decidido, le responde: «Respeto a todos, pero a nadie temo, y menos en este caso, porque el enfermo arrepentido de haberse inscripto en vuestra secta quiere morir en la religión católica. ¿No es verdad, querido Pedro, que quieres ser católico?» «Sí, don Bosco, quiero perseverar en mi religión. Soy católico, y católico quiero morir». Al oír el ministro esta respuesta tan explícita, se quedó en una pieza. Dirigiéndose a la puerta de salida, gruñó: «No es posible razonar en estos momentos. Volveré a otra hora mejor». Al marcharse el ministro, don Bosco se acercó a la cama del joven que lloraba de emoción y de miedo. Le consoló, le confesó, y llevándole después el santo viático, le preparó para morir con tranquilidad y calma. Bendito don Bosco, que supo salvar aquella alma, pero temo que muchos no lo consiguen, o no siempre. Desgraciadamente, no siempre se consigue, porque el demonio a veces exige su porción, y para ello redobla sus esfuerzos, como en el caso siguiente. Moría un célebre revolucionario en 1882, hombre valeroso de temple a toda prueba. Tuvo la fragilidad de entrar en la masonería, la cual de tal manera le envolvió en sus artimañas que ni a la hora de la muerte pudo librarse. Unas monjas de Génova estaban rezando en su iglesia, cuando de repente oyen unos gritos que venían de las habitaciones de al lado, y alaridos que se repetían: «¡Ay, le perdemos!». Las monjas suspenden el rezo y van a ver, pero todo está tranquilo y en calma. A los pocos minutos oyen nuevamente las mismas voces,
aún más acentuadas y alborotadas, que repetían: ¡ay, le perdemos! Otra vez interrumpen la oración y se fijan con más detenimiento, pero todo está en calma y tranquilo como antes. Pasan unos minutos más, los gritos aumentan, las voces renuevan con mayor furia. Diríase que el infierno se ha abierto. Al momento, aquellos alaridos de terror se cambian en exclamaciones de una alegría indescriptible. ¡Viva! Es ya nuestro. Es ya nuestro. Las monjas acaban el rezo y van a sus ocupaciones sin saber qué decir. Entretanto salen los periódicos del día anunciando la muerte de aquel personaje, acaecida precisamente a la misma hora del barullo diabólico, y leen la narración con los nombres de todas las personas que rodeaban al enfermo en los últimos minutos, la flor y la nata de los masones y revolucionarios. Después se supo, por personas de la misma familia, que el moribundo había pedido con insistencia un sacerdote y los sacramentos, que el sacerdote había acudido, pero los que rodeaban al enfermo no le habían dejado entrar, obligando al pobre a morir en la desesperación. Si no hubieran sido por ellos, seguramente se habría salvado, ¿verdad, padre? Ya lo creo, porque como hombre fuerte y valiente que era, hubiera sabido reconciliarse con Dios, obteniendo misericordia y perdón, rehabilitándose ante todo el mundo cristiano, que tanto le apreciaba y que seguramente le hubiera aplaudido. Ya hay bastante. Acabo estas páginas con las palabras de Santa Teresa, quien, al hablar de la confesión, escribía: quisiera subir a un monte tan elevado que pudiera hacerme oír de todo el mundo, y desde allí gritar con toda mi alma: oh cristianos, confesaos, confesaos bien, porque en la confesión bien hecha se halla la salvación de nuestra alma. Yo quisiera decir con la misma fuerza a todos mis queridos lectores: comulgad, comulgad frecuentemente, porque en la comunión frecuente y bien hecha está la seguridad de vuestra salvación. Y añado: comulgad sobre todo a la hora de vuestra muerte, recibiendo a tiempo el santo viático, porque la comunión por viático y la extrema unción constituyen el pasaporte para entrar con seguridad al cielo.